En esta oportunidad lo que vamos a ver es la descripción del aparato reproductor masculino de los mamíferos domésticos. Para ello vamos a comenzar con una pequeña... El aparato reproductor está compuesto por una serie de órganos que pueden ser agrupados en distintas porciones. Suele hablarse de una porción glandular, formada fundamentalmente por los testículos. Se habla de una porción tubular o de conducción, en la cual englobamos al epidídimo y a los conductos deferentes. Una porción urogenital, formada por la uretra masculina, solamente la porción que va desde la desembocadura de los conductos deferentes hasta el orificio uretral externo. Hay una serie de glándulas accesorias, como las glándulas ampollares, las vesículas semilares, la próstata, las glándulas bulouretrales. Y hay un órgano copulativo, que es el pene, que tiene la función de permitir depositar a los espermatozoides, al semen, dentro del tracto genital femenino, en el momento de la cópula. Existen algunas estructuras accesorias, como el prepucio o el escroto, que son importantes para que todas las demás estructuras puedan funcionar correctamente. Vamos a comenzar describiendo a los testículos. También vamos a ver el epidídimo y el conducto deferente, y eso es el escroto. Esta va a ser la primera parte de nuestra clase. Vamos a hablar de los testículos. ¿Qué son los testículos? Bueno, los testículos son las glándulas más importantes del aparato reproductor. ¿Por qué? Porque fundamentalmente los testículos tienen dos funciones. Por un lado, producen una hormona que es la testosterona, es su porción endocrina. Y por otro lado, tenemos lo que sería una porción exócrina. La porción exócrina permite la producción de los espermatozoides, que son las gónadas masculinas. Los testículos son glándulas macizas, son pares, y están siempre ubicados en bolsas, que son divertículos de la cavidad abdominal, que se denominan escroto. Eso en los mamíferos domésticos, las aves no es así. Antes de comenzar a describir a los testículos, vamos a hablar del proceso que se denomina descenso testicular. Como sabemos, en los mamíferos domésticos, los testículos se originan en el techo de la cavidad abdominal en el periodo embrionario. Fíjense cómo hay una arteria que sale de la arteria aorta que va a irrigar a estas células del primordio gonadal. Antes de comenzar con la descripción de los testículos, vamos a hablar un poco de esto que es el descenso testicular. Como sabemos, los mamíferos domésticos, en el techo del abdomen, la cavidad abdominal del celoma embrionario, se empiezan a desarrollar lo que se denomina el primordio gonadal. En un principio, ovarios o testículos se desarrollan de la misma manera, pero a partir de que avanza el desarrollo embrionario, se van diferenciando. Los machos van a desarrollar lo que es el testículo y las hembras van a desarrollar un ovario. Si bien la gónada se desarrolla aquí en esta posición, rápidamente se separa del techo abdominal para formar un órgano independiente, que en las hembras, los ovarios, quedan localizados prácticamente al lado del lugar donde se formaron. Pero vamos a ver cómo en el macho el testículo no queda en el techo de la cavidad abdominal, sino que sufre un proceso de descenso testicular. Descenso que lo lleva a la bolsa donde va a quedar alojado definitivamente, que es el escroto. En este descenso, el testículo arrastra el peritoneo, que forma el recubrimiento interno de la cavidad abdominal. El descenso es guiado por una banda de tejido mesenquimático, que desde uno de los polos del testículo se continúa y se inserta en el fondo del escroto. Esta banda mesenquimática se denomina gubernaculum testis. El testículo, desde el techo de la cavidad abdominal, debe descender hasta el piso del abdomen y pasar a través del canal inguinal para llegar al interior de la cavidad escrotal. En ese trayecto es acompañado por los vasos que lo irrigan, la vena y la arteria testicular.
Tanto el testículo como los vasos sanguíneos están suspendidos por ese pliegue peritoneal que decíamos antes, que se denomina mesorquio. Este proceso es muy importante porque si el testículo no desciende a la bolsa testicular, no logra la temperatura adecuada para formar los espermatozoides, es decir, para la espermatogénesis. El testículo, para que la espermatogénesis se desarrolle normalmente, debe estar por lo menos 1 grado centígrado por debajo de la temperatura corporal. El descenso testicular puede ser afectado en los animales en desarrollo, con lo cual se dan dos condiciones. Si uno de los testículos no desciende, es decir, queda retenido dentro de la cavidad abdominal, se habla de que el animal es monórquido. Solamente hay un testículo alojado dentro del escroto, el otro está retenido en la cavidad. Cuando los dos testículos se quedan retenidos dentro de la cavidad abdominal, se habla de animales criptórquidos. Esto es importante para la producción. Animales monórquidos o criptórquidos no son utilizados para la reproducción porque esta condición es altamente heredable, entonces deben ser descartados, por lo menos del plantel reproductivo. Y en la clínica de pequeños también es importante porque el testículo que queda alojado en la cavidad abdominal predispone a una serie de patologías, entre ellas la formación de tumores testiculares. Bueno, todas estas patologías se van a ver en años posteriores de la carrera. Entonces, en este momento lo primero que vamos a hacer es hablar de la estructura del escroto, de tal manera que podamos describir las envolturas testiculares. El escroto o bolsa escrotal es un divertículo de la pared abdominal que contiene dos cavidades. Por un lado esta cavidad y por el otro esta otra cavidad. Cada una contiene a un testículo, el epidídimo y una buena parte del conducto deferente. Cada una de las dos cavidades está separada una de otra por un septo. La bolsa escrotal tiene, por un lado, la función fundamental de proteger a los testículos y a las otras estructuras. Son estructuras delicadas, son estructuras nobles que se encuentran fuera de la cavidad abdominal, por lo tanto deben estar bien protegidas. Eso hace que esta bolsa tenga que tener cierta resistencia mecánica. Por otro lado, el escroto también tiene la función de participar en la termorregulación. El escroto en algunas especies tiene una forma más bien globular, en otras es bastante alargado, ya lo vamos a ver cuando describamos los testículos y los escrotos en las distintas especies. Por otro lado, en algunas especies es péndulo y en otros está bastante adosado a la pared abdominal. Cuando uno mira el escroto desde atrás, lo que puede observar es un surco en la línea media, en el plano sagital, que corre desde cranial hacia caudal. Este surco se denomina rafe medio del escroto y, como se puede ver, se continúa profundamente con el septo escrotal. El escroto está formado por una serie de capas. Es importante conocer el orden desde el exterior hacia el interior, debido a que es muy común que en esta área se realicen cirugías. Por ejemplo, en la castración, a veces extirpación de algún testículo por tumores. Bueno, como sea, durante el acto quirúrgico se van a ir incidiendo cada uno de todos los planos que conforman la pared escrotal. Las túnicas que conforman el escroto son, por un lado y más externamente, la piel. La piel en algunas especies puede tener pelo, en otras suelen tener lana, en otras pueden no tener ni pelo ni lana y ser totalmente lisas. Esta piel puede tener glándulas sudoríparas, a veces tiene glándulas sebáceas, que mantienen también un poco la temperatura de los testículos. Más profundamente a la piel encontramos la túnica dartos. Esta es una lámina de tejido fibroelástico que contiene una gran cantidad de fibras musculares lisas. Estas fibras musculares de la túnica dartos se encuentran dispuestas en distintas direcciones, de manera tal que cuando se contraen, lo que producen es una especie de
plegamiento de la superficie del escroto, como arrugas en la superficie del escroto, que lo que hacen es disminuir la superficie de contacto del escroto con el aire de alrededor. De esta manera, por ejemplo, cuando el animal está en un ambiente donde hace mucho frío, las fibras musculares del darto se contraen, arrugando entonces al escroto. De esta manera hay menos disipación de temperatura desde el testículo hacia el medio ambiente y se conserva la temperatura del testículo. Si el ambiente donde está el animal es más bien cálido o caluroso, las fibras se relajan, la superficie escrotal se hace lisa y entonces se permite de esa manera una mayor disipación de calor. Por lo tanto, la temperatura testicular se reduce. La túnica dartos, además de formar la pared lateral de la bolsa escrotal, forma también el septum medio que divide al escroto en dos cavidades. Este septum, hacia dorsal, se divide en dos láminas que pasan a cada uno de los lados del pene y se continúan con la fascia abdominal externa. Más profundamente en la túnica dartos vamos a tener una fascia espermática externa formada por tejido fibroso denso, bien adherida y pegada a la túnica dartos, una fascia cremastérica que rodea y contiene el músculo cremaster y una fascia espermática interna. Esta fascia espermática interna se encuentra firmemente adherida a la túnica vaginal a su porción parietal. La túnica vaginal es una lámina serosa que es la continuación del peritoneo dentro, primero del canal inguinal y luego dentro de la cavidad escrotal. Por lo tanto es una lámina serosa que produce un líquido viscoso que hace que el testículo deslice y se mueva libremente dentro de la cavidad escrotal. Es importante comprobar cuando uno hace una revisación clínica la movilidad del testículo dentro del escroto porque en algunas enfermedades graves se producen adherencias. El músculo cremaster es un músculo que se origina y es básicamente un desprendimiento del músculo oblicuo abdominal interno y se va a ir a insertar a la túnica vaginal, a la porción vaginal de la túnica vaginal, en un punto muy cercano al testículo. La función del músculo cremaster, cuando se contrae, es elevar el testículo y llevarlo cerca de la cavidad abdominal. Este mecanismo también tiene una relación con la termorregulación testicular. Vamos a ver ahora los medios de fijación por los cuales el testículo se fija a la bolsa escrotal. Por un lado tenemos el ligamento propio del testículo, que va desde el polo caudato del testículo a la cola del epidídimo. Ya lo vamos a repasar cuando describamos el testículo. El ligamento de la cola del epidídimo, que va desde la cola del epidídimo a la lámina parietal de la túnica vaginal en los ungulados y a la fascia espermática externa en los carnívoros. Después también tenemos el ligamento escrotal, que es una banda fibrosa que conecta la túnica dartos con el ligamento de la cola del epidídimo en los ungulados y la cola del epidídimo en los carnívoros. Vamos ahora a describir la estructura del epidídimo y del testículo. Tanto el epidídimo como el testículo se encuentran recubiertos por una lámina serosa que es la continuación de la túnica vaginal parietal. La túnica vaginal parietal se conecta con la porción visceral de la túnica vaginal a través de una lámina de serosa, que es lo que se denomina como el mesorquio. El mesorquio contiene al epidídimo y el epidídimo divide al mesorquio en un mesorquio proximal y un mesorquio distal. Debajo de esta lámina serosa, la túnica vaginal, tanto en el testículo como en el epidídimo aparece una lámina de tejido conectivo denso, fibroso, denominado túnica albuginea. Albuginea porque se ve siempre de coloración blancuzca. Cuando uno corta esta túnica albuginea se siente una crepitación. Esta túnica tiene el objetivo de mantener protegido todo el parénquima testicular
y en ella circulan ramificaciones de la arteria testicular que se van extendiendo y enviando ramas por las trabéculas, que ahora vamos a ver, para ir irrigando el parénquima testicular. Desde la túnica albuginea parten trabéculas que profundizan el órgano y convergen en un centro, también de tejido conectivo, denominado mediastino testicular. Estas trabéculas van dividiendo el parénquima testicular en lóbulos. Cada lóbulo está formado por lo que se denominan los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos son túbulos muy contorsionados y por lo tanto muy largos, pero empaquetados en forma de un lóbulo. Los extremos de ese túbulo se parten y llegan al mediastino testicular. Estos túbulos son los que van a formar los espermatozoides. Los túbulos seminíferos penetran el mediastino testicular y a través de vasos rectos se comunican con otra red de tubos que está incluida dentro de este mediastino testicular, y a esa red de tubos incluida en el mediastino se lo denomina rete testis. El mediastino testicular es un área de tejido conectivo visible a simple vista que, por ejemplo, en el equino prácticamente no existe, y en las otras especies puede estar en la zona más bien central o también cerca del borde epididimario del testículo. Ahora vemos un corte longitudinal del testículo y el epidídimo. En este esquema lo que vemos es que tanto el testículo como el epidídimo están rodeados por la porción visceral de la túnica vaginal. Más internamente, que sería esto blanco que está por acá abajo, está la túnica albugínea, que rodea tanto el testículo como el epidídimo. Fíjense que desde la túnica albugínea aparecen las trabéculas, como decíamos antes, que llegan hasta esto largo que está acá, que es el mediastino testicular. Entre las trabéculas están los lóbulos testiculares y en el mediastino testicular están los túbulos que forman la rete testis. Fíjense cómo los túbulos seminíferos se conectan con los de la rete testis a través de los túbulos rectos. Desde la rete testis emergen por el polo capitato una serie de túbulos denominados túbulos eferentes, en general son alrededor de una docena, que conectan el testículo con el epidídimo. Estos túbulos eferentes, al entrar en la cabeza del epidídimo, se tornan flexuosos y van fusionándose en un único tubo, que es el que conforma el cuerpo y la cola del epidídimo. Es un tubo que está con gran cantidad de contorsiones, muy retorcido dentro del epidídimo, por lo tanto logra una gran longitud, pero compactada en un órgano más bien pequeño, ¿verdad? Bueno, lo que vamos a describir ahora es los testículos, el epidídimo, y después vamos a ver el conducto deferente y algunos otros elementos del cordón espermático. Para describir el testículo tenemos que decir que es un órgano que va a estar formado por dos superficies, una superficie medial y una superficie lateral. Va a presentar dos bordes, un borde de inserción o epididimario y un borde libre, que va a ser este. Y a su vez va a tener dos polos, el polo capitato y el polo caudato. Capitato porque está en relación a la cabeza del epidídimo, caudato porque está en relación a la cola del epidídimo. Y el epidídimo, para describirlo, vamos a decir que está formado por una cabeza del epidídimo, el cuerpo del epidídimo y la cola del epidídimo. El epidídimo se continúa con el conducto deferente. Vamos a hacer la descripción de estas estructuras según las especies. En el caso del caballo, los testículos se encuentran dentro del escroto, ¿verdad? El escroto se encuentra ubicado en la región inguinal, fíjense cómo está acá. El escroto prácticamente no tiene pelos,
está recubierto por una piel lisa y suave y untuosa al tacto, y aparte que generalmente, especialmente si hace calor, presenta cierta humedad por la sudoración propia de la piel del escroto. Por lo tanto, a veces también se la ve como brillante esa piel. Generalmente está pigmentada. En el equino, los testículos se ubican de una manera tal que su eje mayor se encuentra horizontal y paralelo al piso, es decir, desde craneal hacia caudal. Los testículos tienen una forma ovoide, elíptica, y están comprimidos algo lateralmente. La superficie lateral es convexa y lisa y brillante. El borde libre, en este caso es ventral, es convexo tanto longitudinalmente como transversalmente. El borde epididymario es un borde un poco más aplanado, también convexo. Este borde se encuentra relacionado con el cuerpo del epidídimo. En el caballo se da la particularidad de que el borde epididymario no está adherido al cuerpo del epidídimo. Fíjense en esta fotografía, se ve perfectamente este fenómeno, de tal manera que hay un espacio entonces entre el epidídimo y el borde. El mesorquio, desde la pared escrotal, sostiene al epidídimo, esta sería la parte del mesorquio proximal, recubre la túnica vaginal visceral el epidídimo, y luego esa túnica vaginal se continúa hasta la superficie del testículo como mesorquio distal. Cuando sucede esto, a nivel del borde epididymario del testículo, como está separado del epidídimo, esa lámina serosa se alarga y queda formando como una especie de bolsa que se denomina seno epididymario o bolsa testicular. El seno epididymario tiene una abertura que está formada por el cuerpo del epidídimo y el borde epididymario del testículo, y el fondo está formado entonces por el mesorquio distal. Esta bolsa testicular sería equivalente a la bolsa ovárica de la hembra. El testículo del equino mide alrededor de 10 a 12 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho y 6 a 7 centímetros de alto, y su parénquima es de una coloración rosado grisácea. El epidídimo entonces está unido al testículo por la cabeza y por la cola fundamentalmente. Acá a nivel de la cola, la unión es más densa, está formada por tejido conectivo denso y forma el ligamento propio del testículo. El epidídimo entonces a nivel de la cola se continúa con el conducto deferente. Bueno, entonces ahora seguiremos viendo los testículos del toro. Como ven, a diferencia de lo que pasaba con el caballo, el eje mayor de los testículos en el toro tiene una orientación dorso-ventral, perpendicular al piso. Miden unos 10 a 12 centímetros de alto por unos 8 centímetros de ancho y pesan alrededor de 300 gramos. También tienen forma elipsoidal, pero es un poco más alargado que en el caballo. El polo de la cabeza se orienta dorsalmente, mientras que el polo caudato se orienta ventralmente. El borde epididymario se orienta hacia caudal y el borde libre hacia craneal. El parénquima presenta una coloración amarillenta y el epidídimo está unido a los polos y al borde caudal. De esta manera no se forma una bolsa testicular como en el caballo. La cabeza del epidídimo es alargada, fíjense cómo llega hasta el borde craneal del testículo y forma una especie de capuchón en el polo capitato del testículo. El cuerpo del epidídimo es alargado, es bastante delgado y se fija por el borde caudal. La cola es algo cónica y se continúa con el conducto deferente. Ahora vamos a ver en el cerdo. Aquí lo que vemos son los testículos y el escroto ubicados en posición perineal alta.
La piel del escroto es una piel altamente queratinizada, incluso tiene algunos pelos dispersos sobre la superficie del escroto. El escroto en el caso del cerdo se adhiere y se encuentra bien adosado a la pared del cuerpo. No presenta un cuello como en el caso del bovino. Los testículos son bastante grandes y elípticos. Su eje mayor es oblicuo, se orienta desde cráneo ventral hacia caudo dorsal. De esta manera el polo capitato está en posición más ventral y craneal y el caudato hacia caudal y dorsal. El borde epididimario se orienta cráneo dorsalmente. El epididimo del cerdo tiene la característica de que la cola es muy voluminosa. Cuando uno revisa un animal y lo ve desde caudal, acá en la parte más alta del escroto se puede ver la protuberancia que forma esa cola grande del epidídimo. El cuerpo del epidídimo asienta en el borde cráneo dorsal del testículo. En el caso del perro, los testículos son bastante esféricos, se encuentran en el escroto que está ubicado en una región perineal baja. Fíjense como la piel del escroto tiene pocos pelos y la superficie es lisa y brillante por la secreción sebácea que tiene. Es bastante untuosa la piel del escroto del perro. Fíjense cómo se nota bien el rafe escrotal. También, como en las otras especies, los testículos son muy móviles. El eje longitudinal del testículo en general es bien horizontal, aunque a veces puede estar también un poco oblicuo. La cabeza del epidídimo se fija al polo capitato del testículo y el cuerpo está unido al borde epididimario. La cola del epidídimo se une al polo caudato a partir del ligamento propio del testículo y luego se continúa como conducto deferente. Vamos a ver entonces ahora el gato. Fíjense, el escroto está ubicado más o menos como en el cerdo, en una posición perineal alta, bien ventral al ano. Acá tenemos otra foto. Fíjense cómo se observa bien el rafe escrotal. La piel del escroto es una piel con pelos, completamente cubierta de pelos, pelos más cortos pero similares a los del resto del cuerpo. El escroto tampoco tiene un cuello definido, sino que está bien adherido a la pared corporal. Los testículos son más bien esféricos, pequeños, pueden medir medio centímetro. Y en este caso, de la misma manera que en el cerdo, el eje longitudinal del testículo está oblicuo, entonces hay una parte más craneal, ventrocraneal, y una parte más caudal, caudo dorsal. El epidídimo se encuentra también adherido tanto al polo capitato como al borde epididimario y al polo caudato, y la cola del epidídimo también siempre se continúa con el conducto deferente. Bueno, ahora entonces seguimos con el conducto deferente y el cordón espermático. El conducto deferente entonces es un conducto que desde la cola del epidídimo recorre el canal inguinal, la cavidad abdominal, para desembocar finalmente en el colículo seminal de la pared dorsal de la uretra pelviana. Este conducto deferente se puede dividir en porciones. Hay una porción yuxtatesticular, hay una porción funicular, que es la que se encuentra ubicada dentro del canal inguinal, formando parte del cordón espermático. Hay otra porción, que es la porción abdominal, y ya cuando entra en la cavidad pelviana está la porción pelviana. La pared del conducto deferente está formada por una mucosa más interna y una capa muscular muy gruesa, más externamente, con fibras circulares internas y fibras externas longitudinales. Son fibras musculares lisas. Externamente va a presentar una serosa, la túnica vaginal o el peritoneo. Bueno, entonces ahora seguimos entonces con la porción yuxtatesticular del conducto deferente. Desde la cola del epidídimo, el conducto deferente
se ubica más hacia el lado medial. Y en esta parte, la primera parte, se dispone en forma sinuosa. Y luego sí ya se dispone de una manera un poco más rectilínea para ingresar a formar parte del cordón espermático. Nosotros vemos en esta parte, ahora después lo vamos a ver como en un corte, que el conducto deferente está unido mediante un pliegue derivado de la túnica vaginal a otro pliegue que sostiene a todo el paquete vascular que forma el cono vascular. Ahora lo vamos a ver en otra imagen. Fíjense acá, esto representaría un corte del cordón espermático ya ingresando al canal inguinal. Sería la porción funicular del conducto deferente. En esta imagen lo que vemos es un corte del cono vascular que nombrábamos recién. Este cono está formado por la arteria testicular, que ocupa una porción más central, y las ramas de la vena testicular, que forman lo que se conoce como plexo pampiniforme. Este cono vascular también aporta a termorregulación testicular. Todo este paquete vascular está rodeado por una serosa, que es la parte visceral de la túnica vaginal. Túnica vaginal se continúa con la parte parietal a través de lo que se denomina el mesorquio. Hay una parte más proximal, que sería el mesofunículo, y luego la parte del mesorquio. Hacia la superficie medial de este pliegue de túnica vaginal encontramos un desprendimiento que es el mesoducto deferente, que contiene al conducto deferente, la arteria deferente y algunos nervios autonómicos. Hacia la superficie lateral encontramos que está el músculo cremaster, rodeado externamente por la fascia cremastérica. Este músculo cremaster se ubica entre la fascia espermática interna y la fascia espermática externa. Aquí lo que tenemos es una vista de una disección de un perro. En este caso vemos el recto, la vejiga, la próstata y la uretra. O sea, hacia aquí está la parte más caudal, hasta aquí la parte más craneal. Vemos cómo los uréteres bajan por el techo del abdomen y se incurvan hacia ventral para ingresar en la superficie dorsal de la vejiga. Y por otro lado vemos el conducto deferente que desde el anillo inguinal interno cruza el abdomen para dirigirse hacia la uretra. Una vez que el conducto deferente ingresa a la cavidad abdominal, pasa, como ustedes ven aquí, por caudal de los uréteres y luego se dirige medialmente a los mismos para desembocar en el colículo seminal. Cuando el cordón espermático llega al anillo inguinal interno, que en esta imagen estaría en esta posición, un poco cubierto por esta lámina adiposa que hay aquí, los componentes de ese cordón espermático se bifurcan. Por un lado, la arteria testicular y la vena testicular siguen un curso cráneo-dorsal hacia el techo de la cavidad abdominal. La arteria testicular encuentra su origen a nivel de la aorta abdominal y la vena testicular encuentra su desembocadura en la vena cava caudal. Mientras tanto, el conducto deferente, desde el anillo vaginal, cruza el abdomen hacia dorsal y caudal hasta llegar a la entrada de la pelvis, siempre sostenido por el mesoducto deferente. En esta imagen aparte podemos ver la vejiga, que ha sido retraída dorsal y caudalmente. Fíjense acá los ligamentos laterales de la vejiga. Y aquí están los uréteres. Fíjense la relación entre el uréter, el conducto deferente. Aquí está el recto también.
Finalmente nos encontramos con la porción pelviana de la uretra. Fíjense que es mucho más cortita. En este caso se trata de un perro también. Aquí está la vejiga, los uréteres, los conductos deferentes. Fíjense lo que le decía antes, cuando el cordón espermático entra a la cavidad abdominal, la arteria y la vena testicular van hacia craneal y dorsal a buscar su origen y desembocadura respectivamente. El conducto deferente, una vez que pasa el nivel de la entrada a la cavidad pelviana, se incorpora a un pliegue peritoneal que va desde una pared lateral hasta la otra. Ese se denomina pliegue genital. En este caso, el conducto deferente, una vez que entra al pliegue genital, continúa para desembocar en el colículo seminal. En la última parte del conducto deferente se encuentra lo que se denomina la ampolla del conducto deferente. La luz del conducto se mantiene constante a lo largo de todo su trayecto, pero el espesor de la pared en esta parte de ampollar es mayor, por lo tanto el diámetro del conducto deferente aumenta, de ahí su nombre de ampolla del conducto deferente. La parte terminal del conducto deferente, luego de formarse la ampolla, y se une al conducto de las glándulas seminales para formar lo que se conoce con el nombre de conducto eyaculador. En este caso no, porque es un perro. A nivel del pliegue genital, además de los conductos deferentes, se encuentran incluidos los uréteres, en el caso del caballo, en el extremo más craneal de las glándulas vesiculares, y, si es que está presente, el útero masculino. Dentro de todas las porciones que describimos inicialmente del aparato reproductor masculino, ya vimos la parte glandular, la parte de conducción, el epidídimo y el conducto deferente, y una de estas estructuras accesorias como es el escroto. Ahora vamos a pasar a describir las glándulas accesorias. Las glándulas accesorias son las ampollares o ampulares. Estas glándulas ya las vimos recién, están en la parte terminal del conducto deferente. Se encuentran presentes en casi todas las especies, como ustedes ven, excepto en los porcinos y en los felinos. Las glándulas vesiculares, en el caballo adoptan una denominación particular, como se denominan vesículas seminales. En las otras especies están presentes, excepto en los carnívoros. Las glándulas bulbouretrales, antes denominadas glándulas de Cooper, están presentes en casi todas las especies, excepto en el perro. La próstata es una glándula que está formada por una porción compacta o cuerpo y una porción diseminada. La porción compacta está presente en los equinos, en los bovinos, y está ausente en los pequeños rumiantes. En los porcinos y en los carnívoros también se encuentra presente. La porción diseminada está formada por toda una serie de pequeñas glandulitas que van a diseminarse justamente en la pared de la uretra pelviana. Esta porción se encuentra ausente en el caballo. En los pequeños rumiantes también se encuentra pobremente desarrollada, en los caprinos, y en los ovinos se encuentran algunas glandulitas en la parte más dorsal de la pared uretral. Bueno, aquí vemos las glándulas accesorias en el caballo. Lo que vamos a observar son, por un lado, bueno, las ampollas de los conductos deferentes. Fíjense cómo se observa perfectamente cómo el conducto deferente se hace de mayor diámetro. Tenemos las vesículas seminales del caballo, son las glándulas vesiculares en las otras especies. La próstata, con los lóbulos y el istmo, aquí está la uretra, y las glándulas bulbouretrales. En esta posición es lo mismo. Las glándulas ampollares, las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales. En el caballo, las vesículas seminales se denominan de esta manera porque, como les decía, son huecas, son piriformes, asientan dorsolateralmente a la vejiga, fíjense cómo se encuentran acá. Estas glándulas se encuentran también incluidas en el pliegue genital,
junto con los conductos deferentes y los uréteres. Su eje mayor es cráneo lateral, tienen una superficie externa lisa, cubierta de peritoneo, presentan una parte más craneal que se denomina fondo, están formadas en la parte media por un cuerpo, que es prácticamente cilíndrico, y el cuello, que es la partecita que después conecta con el conducto excretor de las glándulas vesiculares. Este conducto excretor se fusiona con el conducto deferente para formar el conducto eyaculador, que desemboca en el colículo seminal aquí en la pared dorsal de la uretra. Estas glándulas miden unos 15 a 20 centímetros de largo y unos 5 centímetros de diámetro. Además de la serosa, estas glándulas presentan una capa muscular con fibras longitudinales y circulares y tienen una mucosa interna que presenta pliegues. La próstata del caballo, en este caso estamos viendo la porción compacta. Cuando hablamos de la próstata, en general nos referimos a la porción compacta. De lo contrario, se hace la aclaración que se refiere a la parte diseminada. La próstata entonces presenta un istmo central y dos lóbulos, uno a cada lado. Tanto los lóbulos como el istmo son cuerpos macizos. La secreción de esta glándula se vierte hacia la uretra y desembocan hacia los laterales del colículo seminal en lo que se conoce como los senos prostáticos. Los lóbulos tienen una forma algo prismática, con un eje más largo ubicado hacia lateral y caudal. El istmo mide unos 2 centímetros de ancho, se encuentra ubicado dorsal a la uretra y es como una especie de banda así transversal que une los dos lóbulos. Ventralmente, los lóbulos de la próstata pueden contactar con las vesículas seminales. Hacia dorsal está en contacto con el recto. Las glándulas bulbouretrales en el caballo se encuentran más caudalmente hacia los laterales y algo dorsalmente a la uretra, un poco más craneal a la arcada isquiática. Justo cuando la uretra se aproxima a esa arcada isquiática, ahí están las glándulas bulbouretrales. Tienen forma ovoidea y están cubiertas por el músculo uretral. Aproximadamente miden unos 4 centímetros de largo por 2 centímetros y medio, 3 de diámetro. Cada glándula tiene de 6 a 8 conductos que drenan hacia la uretra. Desembocan justo antes de que la uretra gire hacia ventral, caudal al arco isquial. Bueno, ahora vamos a ver las glándulas accesorias del bovino. Tenemos las glándulas vesiculares, también pares, ubicadas sobre el cuello de la vejiga prácticamente. Fíjense cómo están acá ubicadas. A diferencia de lo que pasaba en el equino, estas glándulas son macizas. La superficie de esas glándulas es lobulada y no están revestidas de peritoneo, tienen una adventicia. Miden unos 10 a 12 centímetros de largo y unos 5 centímetros de diámetro. Presentan un conducto excretor que puede formar o no el conducto eyaculador con el conducto deferente. La próstata es pequeña, se observa como una especie de cinta que corre en forma transversa a la uretra por su superficie dorsal. La superficie de la próstata es más bien lisa, mide unos 5 centímetros de lado a lado y 1 a 1,5 centímetros cráneo caudalmente. Presenta numerosos conductos de excreción que drenan hacia el seno prostático en el interior de la uretra. La porción diseminada forma una capa incluida en el espesor de la pared de la uretra. En los pequeños rumiantes tenemos que en los carneros, como decíamos antes, no existe la porción compacta, sino que hay solamente porción diseminada. Las glándulas bulbouretrales en el bovino son muy pequeñas, se encuentran en los laterales de la uretra, craneal al arco isquiático. Y bueno, estas glándulas desembocan por un conducto y están cubiertas por un tejido fibroso y el músculo uretral. Veamos ahora las glándulas accesorias en el cerdo. Las glándulas vesiculares son glándulas muy grandes, son estas de acá. Se encuentran a los laterales de la uretra, a nivel del cuello de la vejiga también. Su eje longitudinal es cráneo caudal, algo desviado hacia los laterales. Tanto es así que el vértice de las glándulas se encuentra ubicado dentro de la cavidad abdominal. Miden unos 12 a 15 centímetros de largo por unos 5 a 8 centímetros de diámetro, pesan unos 200 gramos.
Su superficie presenta pequeñas lobulaciones. La secreción es eliminada por un conducto hacia el interior de la uretra que desemboca en el colículo seminal, lateral a los conductos deferentes. Aquí no se forma conducto eyaculador. La próstata es muy pequeña, compacta, se ubica dorsal y craneal al origen de la uretra, mide unos 2 a 3 centímetros de ancho y bueno, están cubiertas por las glándulas vesiculares, así que por ahí no se ve fácilmente. Las glándulas bulbouretrales en el cerdo son glándulas realmente muy desarrolladas, muy grandes. Tienen forma cilíndrica con sus extremos algo ahusados. Se encuentran hacia el látero dorsal de la uretra. Su eje longitudinal es paralelo a la uretra, es decir, longitudinal. La superficie es lobulada. Miden unos 12 centímetros de largo y unos 3 centímetros de diámetro. Y la secreción la drenan también a través de un conducto excretor que desemboca en la uretra un poco craneal al arco isquiático, como en todas las especies. En el caso del perro, ya no vamos a tener glándulas vesiculares ni bulbouretrales. Básicamente vamos a tener las glándulas de las ampollas de los conductos deferentes y la próstata. En el caso del perro, la próstata presenta una forma esferoidal, como un globito, que en su superficie presenta un surco longitudinal medio que la divide en dos lóbulos. Pero en esta foto lo que podemos observar es que dorsal a la uretra está el recto. Esta relación permite hacer una maniobra de exploración de la próstata que es por tacto rectal. La próstata hacia ventral está en contacto con el pubis, de tal manera que en esta especie se puede también hacer una palpación de la próstata externamente a través de la cavidad abdominal. La porción diseminada de la próstata se extiende caudalmente, incluida en el espesor de la pared uretral. Aquí tenemos otra imagen que muestra la próstata. Fíjense cómo rodea la uretra, que está por acá. Fíjense, acá está la sínfisis pelviana, que en su parte más craneal, ahí apoya la próstata. Por lo tanto, desde la cavidad abdominal se puede palpar. En el gato tenemos las ampollas de los conductos deferentes, las glándulas ampulares. Tenemos la próstata, que es similar a la del perro, pero en el caso del gato, la próstata no se encuentra tan a nivel del cuello por primera porción de la uretra, sino que se encuentra más caudalmente. Acá en esta imagen no se ve muy bien, pero está bien hacia caudal la próstata. También tenemos glándulas bulbouretrales, que son pequeñas, pero se pueden encontrar. Miden aproximadamente 4 milímetros de diámetro. Bueno, como vimos hasta aquí, ya hemos visto todas estas partes, vimos las glándulas accesorias, así que ahora pasaremos a ver y a describir el órgano copulativo, es decir, el pene. Continuamos entonces con pene y prepucio. El pene es el órgano de la cópula. Está ubicado siempre entre los muslos y está suspendido de la sínfisis pelviana a partir de un ligamento suspensor del pene. Este ligamento se origina en el tendón sinficiario y se inserta en la superficie dorsal del pene. Casi todo el pene se encuentra ubicado por debajo de la piel, oculto y protegido. Solamente una parte se encuentra ubicado dentro, una invaginación de la piel denominada prepucio. Esta parte es el glande y es la única parte que se exterioriza cuando el pene protruye en el momento de la cópula. Vamos a ver algunas características comunes. Por un lado, la clasificación de los penes. Tenemos los penes músculo-cavernosos. Estos penes son los del equino y los del perro y los del gato. Con la salvedad que el perro y el gato tienen hueso peneano. Por otro lado, tenemos los penes fibroelásticos, que son los del cerdo y de los rumiantes. Tengan en cuenta que esta clasificación es la que usa Dice. La clasificación de los penes de esta manera se relaciona un poco con la estructura del pene y con el mecanismo de erección. Vamos a ver la estructura que tiene el pene. En cuanto al pene músculo cavernoso,
presenta dos tipos de tejido. Por un lado tenemos el tejido cavernoso, que es todo esto que yo estoy marcando acá. El tejido cavernoso se caracteriza porque externamente tiene una cubierta de tejido fibroso, muy resistente, un tejido conectivo denso, gruesa. A esta capa superficial del tejido conectivo se la denomina albuginia. Desde esta albuginia parten trabéculas hacia el interior que dividen el interior del tejido en pequeñas celdillas. Las trabéculas que separan cada celdilla se encuentran tapizadas por un endotelio vascular, igual que el de los vasos sanguíneos. Entre las celdillas se encuentra sangre circulando. Cuando el animal está en reposo, esa circulación de sangre es mínima y a baja presión. Cuando el animal se excita sexualmente, aumenta la cantidad de sangre y aumenta la presión a la que se encuentra. De esta manera, el pene aumenta su tamaño, aumenta su diámetro y su longitud, y aparte se torna más turgente, más rígido. En ese momento se produce la erección y la protrusión del glande desde el interior del prepucio. Bueno, este es el mecanismo de erección de los penes músculo-cavernosos. Por otro lado tenemos el tejido esponjoso. El tejido esponjoso, en el caso del pene, aparte de estar en el bulbo del pene, está rodeando la uretra. Fíjense, ahí abajo se ven un tejido con celdillas, todo ese tejido ahí abajo de la uretra es el tejido esponjoso. De la misma manera que el tejido cavernoso, el tejido esponjoso tiene una cubierta de tejido conectivo, pero es mucho más delgada, y las trabéculas, que de la misma manera que en el tejido cavernoso penetran en el esponjoso para formar pequeñas celdillas que contienen sangre, esas trabéculas son mucho más delgadas. Tanto el tejido cavernoso como el tejido esponjoso son tejidos eréctiles. Los penes fibroelásticos también tienen tejido cavernoso. La diferencia con los penes músculo-cavernosos es que ese tejido cavernoso tiene las trabéculas mucho más gruesas y las celdillas son mucho más delicadas, más pequeñas. De esta manera, cuando uno hace una palpación, en el caso de un toro, por ejemplo, la consistencia del pene en el toro es bastante más firme que, por ejemplo, en el caballo. Todos los penes fibroelásticos tienen esta curvatura, que se llama curvatura sigmoidea, que los caracteriza, precisamente porque el mecanismo de erección se basa no tanto en la ingurgitación de los cuerpos eréctiles, sino en que en algún momento el animal se excita, se relaja el músculo retractor del pene, que es este que está acá, de manera tal que esta flexura sigmoidea se endereza y ahí entonces se produce la protrusión del pene. El pene fibroelástico, como decíamos, también tiene cuerpos eréctiles como el cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso, pero ellos no participan tanto como elementos fundamentales de la erección, sí lo hace la flexura sigmoidea y el músculo retractor del pene. Cuando hablamos del pene, tenemos que decir que el pene está formado por una raíz, un cuerpo y un glande, que es el extremo distal del pene. La raíz está formada por dos pilares, uno derecho y uno izquierdo, y un bulbo del pene. Los pilares son unas masas cilíndricas que desde la tuberosidad isquiática se dirigen hacia caudal y hacia ventral y hacia medial, convergen en el plano medio para fusionarse y formar el cuerpo después. Estos pilares del pene se originan en ventral de la tuberosidad isquiática y están fundamentalmente conformados por tejido cavernoso,
El bulbo del pene es una dilatación ubicada a donde la uretra cruza el arco isquiático, rodea la uretra y fundamentalmente está formada por tejido esponjoso. Este tejido esponjoso que forma el bulbo del pene se continúa con el tejido esponjoso que rodea la uretra dentro del pene. En el cuerpo del pene, el cuerpo cavernoso forma en el borde uretral un surco que corre todo a lo largo del cuerpo del pene y que aloja, en ese surco se aloja la uretra. La uretra esponjosa, justamente porque está rodeada de tejido esponjoso. Como ustedes ven en este corte, el tejido cavernoso forma la parte más dorsal del cuerpo del pene y el tejido esponjoso rodea la uretra que se ubica en el surco, y externamente hay un músculo que se denomina músculo uretral, que ya lo vamos a describir más adelante. Ahora vamos a proceder a describir el pene del equino. En el equino, como decíamos antes, tiene un pene músculo cavernoso. En estado de reposo el pene es flácido. El pene del caballo mide alrededor de 50 centímetros de largo. El cuerpo del pene del caballo es como una especie de cilindro, algo aplanado lateralmente. Su borde dorsal es liso y convexo lateralmente. En su extremo distal, el cuerpo del pene presenta tres prolongaciones que se interdigitan con las del cuerpo esponjoso. Hay dos laterales que son romas y una central que penetra dentro del glande. El glande del pene, del caballo, se dice que tiene forma de hongo, está completamente constituido por tejido esponjoso. Hacia caudal emite una apófisis dorsal que solapa al cuerpo. Tiene una superficie craneal o base que está rodeada caudalmente por un borde denominada corona del glande. Más caudalmente, el pene se hace más estrecho y forma el cuello del glande, que es toda esta parte. Sobre la superficie basal se encuentra una fosa denominada fosa del glande. Dentro de esta fosa del glande encontramos la parte terminal de la uretra, denominado proceso uretral. Este proceso uretral es la uretra rodeada todavía de tejido esponjoso. Vemos también en este proceso uretral el orificio uretral externo. Si nosotros pudiéramos entrar en la fosa del glande, veríamos que hacia dorsal, fíjense como acá se ve, hacia dorsal se forma una especie de concavidad que se denomina seno uretral. El seno uretral en el caballo suele contener detritos celulares, orina, descamaciones y restos de semen. Esto generalmente lo tienen todos los machos y es lo que se denomina el esmegma. Bien, por otro lado tenemos el prepucio. El prepucio del caballo es muy particular, se encuentra bien adherido todo a lo largo de la piel, del abdomen, unos 5 centímetros caudal a la cicatriz umbilical. El prepucio es una especie de saco cilíndrico que tiene un orificio prepucial que lo conecta con el exterior. En la cavidad prepucial lo que encontramos es un repliegue de mucosa prepucial que forma como un segundo estuche para el glande, que es lo que está acá adentro. Este pliegue prepucial tiene una abertura denominada anillo prepucial. En el bovino vemos que el pene presenta la flexura sigmoidea. Recordemos que el pene del bovino es del tipo fibroelástico, por lo tanto debe presentar esta flexura asociada
al músculo retractor del pene, que es todo este. Fíjense cómo el músculo isquiocavernoso, desde la tuberosidad isquiática, envuelve al pilar del pene en la raíz. Esto se da también en todas las especies. Después vamos a ver cómo este músculo es el principal responsable de la erección en los penes músculo-cavernosos. En el toro, esta flexura sigmoidea se encuentra caudal al escroto, de tal manera que en el toro se dice que la flexura sigmoidea es post-escrotal. Si analizamos el glande, vamos a ver, tiene una forma de yelmo, se dice, o de casco. Este glande tiene la característica que en su extremo está algo aplanado y presenta un pequeño relieve que se observa la uretra. Algunos autores denominan a ese relieve proceso uretral, sin embargo nosotros consideramos que el toro no presenta proceso uretral. Aquí vemos la imagen de un toro desenvainando. Fíjense cómo el glande protruye desde el prepucio. En este momento también se puede observar el escroto en este punto. Fíjense, al ladito del escroto están esas pequeñas papilas, que son pezones de unas mamas rudimentarias que tienen los machos. También lo que se puede observar es que en el momento de la monta el toro retrae los testículos, los acerca hacia el canal inguinal. Fíjense cómo se ve bien. Y también se puede observar que esta parte de la curvatura sigmoidea, fíjense que está aquí atrás, justo arriba de los escrotos. Esto es porque al relajarse el músculo retractor del pene, esta parte de la flexura se dirige hacia craneal, sobrepasando cranealmente el escroto, y entonces se puede ver y palpar como sobresaliendo por debajo del abdomen, arriba de los escrotos. Fíjense el prepucio del toro, es un prepucio muy péndulo, a diferencia de lo que pasaba en el caballo. Este se encuentra también caudal a la cicatriz umbilical, y en el orificio prepucial, alrededor, se encuentran pelos bastante largos, en gran cantidad. Esto también es muy característico del toro. Vamos a ver ahora el glande de los pequeños rumiantes. Acá tenemos una imagen que muestra el glande del carnero. Fíjense que tiene alguna similitud con la del toro, pero fundamentalmente lo que tiene es un proceso uretral muy largo. Este proceso uretral puede medir unos 3-4 centímetros. En el caso del macho cabrío también tiene proceso uretral, tal vez un poco más corto, 2 o 3 centímetros. Ahora vamos a describir el pene del cerdo. También pertenece, en la clasificación que hicimos antes, a los penes fibroelásticos. Tiene, como corresponde, una flexura sigmoidea. El pene del cerdo mide unos 40-50 centímetros de largo. El glande tiene una característica muy peculiar porque tiene una forma como de espiral, como de tirabuzón, y especialmente eso se ve cuando el animal está excitado y desenvaina. No presenta proceso uretral tampoco. Si observamos aquí el prepucio, vamos a ver que es un prepucio bastante largo. Este prepucio está también adherido a la pared abdominal, no es péndulo como en el toro. Dentro de la cavidad prepucial, lo que encontramos es una especie de anillo mucoso que la separa y la divide en dos partes. Una parte más caudal, donde generalmente se aloja el glande del pene, y una parte más craneal, un poco más dilatada, que conecta con el medio ambiente a través del orificio prepucial. En esta parte más craneal lo que se puede observar es la entrada a lo que se denomina el divertículo prepucial de los porcinos. Esto es una característica de esta especie. En este divertículo suele acumularse una cierta cantidad de materia orgánica. Parte de esa materia orgánica es esmegma, pero también hay secreciones que produce la misma mucosa del divertículo.
y que esta materia gaseosa que hay dentro de este divertículo tiene un olor siempre muy característico, propio de la especie porcina. En el caso del perro, lo que observamos es que el pene también se origina por dos pilares, tiene una alta cantidad de tejido cavernoso, pero hacia el extremo craneal ese tejido cavernoso se va osificando y forma lo que se denomina el hueso del pene u os penis. Como es tejido cavernoso osificado, cuando uno lo corta transversalmente, se observa justamente que en el borde ventral aparece un surco profundo que es por donde pasa la uretra. Este hueso es más ancho lateralmente en caudal y hacia craneal se va haciendo cada vez más fino. En el extremo craneal se continúa con un pequeño apéndice cartilaginoso que está incurvado hacia ventral y es el responsable de la forma del glande del perro. La erección, si bien necesita la ingurgitación sanguínea de los cuerpos eréctiles, también se ve ayudada por la presencia de los penis. El glande ocupa aproximadamente el 50% del volumen del pene, entonces el cuerpo cavernoso deja de tener un poquito de importancia en la erección y aumenta mucho en el perro la importancia del cuerpo esponjoso, que forma el glande del pene. El glande del pene en el perro presenta hacia caudal una dilatación, también formada por el cuerpo esponjoso, que se denomina bulbo del glande. En el momento de la erección, el bulbo del glande aumenta mucho de tamaño. Cuando pasa eso, se produce el fenómeno propio de la cópula del perro, que es el abotonamiento. Hacia craneal, el glande del perro se continúa con lo que se denomina porción larga o pars longa también se la conoce. En el caso del gato, el pene tiene una característica y es que su eje longitudinal está orientado hacia caudal y hacia ventral, a diferencia de las otras especies donde iba hacia craneal. Esta característica del pene del gato hace que en el momento de la micción la orina se dirija caudalmente y entonces el animal produce ese característico rociado de orina que usa para marcar territorio. Bien, el pene entonces tiene el cuerpo, está formado por tejido cavernoso que tiene también un pequeño hueso del pene. El glande del pene es bastante pequeño y la particularidad es que el tegumento de este glande presenta una gran queratinización y presenta las espículas del pene del gato. Fíjense, acá tenemos una microfotografía que las muestra. Bueno, entonces vamos a ver los músculos del pene. Los músculos del pene fundamentalmente son el músculo isquiocavernoso y el retractor del pene. El músculo isquiocavernoso es un músculo que se origina en la tuberosidad isquiática y forma un vientre fusiforme que se dirige caudo-ventralmente y hacia la línea media, envolviendo los pilares del pene. A este músculo también se lo asocia con el proceso de la erección, especialmente en los animales con pene músculo cavernoso, debido a que cuando se contrae y colapsa la vena del pene, y de esa manera se produce la ingurgitación de los cuerpos eréctiles del pene. Por otro lado tenemos el músculo retractor del pene. Este músculo se origina de las primeras vértebras coccigias y desciende hasta el ano, formando una porción que se denomina músculo suspensor del ano. Ahí, a nivel del ano, el músculo se divide en dos ramas que pasan a los costados del ano y vuelven a converger hacia ventral, formando un tendón prácticamente único,
que se ubica hacia caudal de la raíz del pene y pasa al borde uretral del mismo a nivel del cuerpo, se inserta siempre en el borde ventral del cuerpo del pene y en los penes fibroelásticos es el responsable de mantener el pene envainado cuando el animal está en reposo. Aquí también podemos ver el músculo isquiocavernoso y acá tenemos el retractor del pene. Bueno, ahora vamos a ver la irrigación del pene. La irrigación del pene está dada en casi todas las especies por una arteria que es la continuación de la arteria pudenda interna luego de que emite la arteria perineal. Entonces esa arteria ilíaca interna se continúa como arteria del pene. Esta arteria del pene emite una primera rama que es la arteria del bulbo del pene. Esta rama es la responsable de llevar irrigación a todo el tejido esponjoso del bulbo del pene y también el tejido esponjoso que rodea la uretra. Esta arteria llega al glande que también irriga. Luego la arteria del pene emite la rama profunda del pene. Esta arteria profunda del pene lleva irrigación al cuerpo cavernoso. Y finalmente la arteria del pene se continúa como arteria dorsal del pene que va a llevar irrigación un poco al glande y también al prepucio. Fíjense que acá tenemos las venas por donde retorna la sangre del pene. Todas estas venas son satélites de las arterias y confluyen en una vena del pene que va a ser una de las raíces de la vena ilíaca interna. Esta vena del pene pasa por debajo del músculo isquiocavernoso. Justamente cuando el músculo se contrae se produce la constricción, el colapso de la vena en ese punto, por lo tanto se ingurgitan todos los tejidos eréctiles del pene. Hay que destacar que en el caballo, aparte de la irrigación de la arteria del pene, el pene también recibe irrigación de la arteria obturatriz y también de la arteria pudenda externa. Recordemos que la arteria pudenda externa acompaña al cordón espermático dentro del canal inguinal y es la principal arteria que irriga el prepucio y el escroto. Bien, hasta aquí entonces hemos visto casi todos los elementos constitutivos del aparato reproductor masculino. Pasamos ahora a ver la última parte, que es la porción urogenital, es decir, la uretra masculina. La uretra es un tubo músculo-membranoso impar ubicado en el plano sagital que conecta la vejiga con el medio externo. De hecho, una de sus funciones es la de eliminar la orina. Este fenómeno de eliminación de la orina se denomina micción. Sin embargo, la uretra masculina, en casi toda su extensión, también tiene la función de conducir el semen en el momento de la cópula hasta el aparato genital femenino. Hay una pequeña parte que es la más craneal, la más cercana a la vejiga, que solamente transporta orina, pero casi toda la uretra masculina transporta tanto orina como semen, de tal manera que se dice que es parte de la porción urogenital del tracto masculino. La uretra se conecta con la vejiga a través del orificio uretral interno y desemboca hacia el exterior a partir del orificio uretral externo o meato urinario. Para describir a la uretra la podemos describir en varias porciones. Por un lado tenemos la porción membranosa o pelviana,
Esta va desde la vejiga hasta el arco isquiático, hacia ventral contacta con el piso de la cavidad pelviana y dorsalmente se relaciona con el recto y la próstata. A su vez, esta porción membranosa se puede dividir en tres porciones: una porción preprostática, una porción prostática y una porción postprostática. Ya las vamos a describir. Hacia caudal, la porción membranosa se continúa con el istmo de la uretra, que es solamente el punto donde la uretra pasa caudal al arco isquiático y se dirige luego hacia ventral para incorporarse en la raíz del pene a el surco que le forma el cuerpo cavernoso. A partir de que se incorpora al pene, se continúa como porción esponjosa o paneana. Volviendo a la porción membranosa, tenemos que decir que la porción preprostática es la más cortita, va desde el orificio uretral interno hasta la próstata. En el gato esta parte es bastante más larga porque la próstata se encuentra más hacia caudal. La porción prostática también es bastante cortita. Vamos a ver otro esquema. Acá tenemos la porción preprostática y la porción prostática. En la porción preprostática lo que observamos es una cresta sagital denominada cresta uretral. Esta pliegue uretral hacia caudal llega hasta el colículo seminal. Aquí vemos el techo de la uretra, está abierta desde ventral, y vemos que presenta en ese techo un colículo seminal a nivel medio. En este colículo seminal se abren los conductos deferentes y en las especies que la presentan hacia lateral la desembocadura de las glándulas vesiculares, o en lugar de estos dos orificios la del conducto eyaculador. Hacia lateral de los colículos seminales encontramos estas depresiones que son los senos prostáticos, que es el lugar donde desembocan los conductos de excreción de la parte compacta de la próstata. Más caudalmente encontramos a la uretra postprostática. Aquí no hay mayores accidentes, sino la desembocadura de los conductos de excreción de las glándulas vulvouretrales. Aquí se observan, por ejemplo, en el caballo, que son muchos. Hay que destacar que en el caso del bovino y del cerdo, fíjense, acá tenemos la uretra en azul, aquí es la uretra pelviana, dobla hacia caudal y hacia ventral, formando el istmo uretral. Y en ese punto la uretra, en estas especies, forma lo que se conoce como el receso uretral, que es un divertículo en el cual incluso desembocan las glándulas vulvouretrales. Vamos a ver un poco la estructura de la uretra. Tiene una mucosa interna. En esa mucosa hay glándulas uretrales. Estas glándulas uretrales se encuentran especialmente en la región pelviana. La mucosa uretral, cerca de la vejiga, tiene un epitelio de transición similar al de la vejiga, pero ya más distalmente aparece un epitelio plano estratificado. Externamente presenta un estrato muscular formado por fibras musculares lisas, y bueno, estas no se deben confundir con las fibras estriadas que conforman el músculo uretral, que está más externamente y ya fuera de la uretra, ¿verdad? Externamente a la capa de músculo liso, la uretra está rodeada, especialmente en la porción esponjosa, por el tejido esponjoso, que sería ese que se ve ahí. Vamos a ver también aquí lo que se denominan los músculos de la uretra. Por un lado, el músculo uretral. Este músculo rodea a la uretra dentro de la cavidad pelviana. Este músculo también, en las especies que poseen glándulas vulvouretrales, rodea completamente estas glándulas. En algunos autores
suelen decir que la parte de músculo que rodea la glándula bulbouretral es la porción bulboglandular del músculo uretral. Luego, en el pene, el músculo uretral rodea al bulbo del pene para formar lo que se denomina el músculo bulbo esponjoso, y más distalmente ese músculo bulbo esponjoso se continúa rodeando a la uretra. Además de estos músculos, existe un músculo denominado isquiouretral, que se origina de las tuberosidades isquiáticas y de los pilares del pene, y se inserta en una especie de anillo fibroso que rodea a la vena dorsal del pene, que también participa del proceso de la erección en los penes músculo-cavernosos. Bien, este es toda la clase de hoy. Espero que les sea de utilidad para estudiar para el parcial y también para los que tengan que estudiar para el final.